Hola, mi nombre es Saúl y hoy te voy a hablar de la microbiota. Es un conjunto de bacterias que habitan en el tubo digestivo y que actualmente se consideran como un órgano más. Tiene una importancia fundamental dentro de la salud y también dentro del rendimiento deportivo. Te voy a contar todo lo que tienes que saber al respecto. Pero recuerda que todos los miércoles a las 8 de la tarde subo un nuevo vídeo a mi canal de YouTube. Puedes seguirme en mis redes sociales @saulnutri para estar al tanto del último contenido en cuanto a nutrición, dieta y salud. Cuando hablamos de microbiota, lo primero que tenemos que tener claro es a qué se refiere este concepto, qué tipos de microbiota nos podemos encontrar, cuáles son los perfiles. Realmente son cosas bastante complejas, pero te lo voy a intentar resumir en algo muy simple para que lo entiendas perfectamente. Se conoce como microbiota al conjunto de microorganismos, generalmente bacterias, que habitan en el tubo digestivo. Hasta hace pocos años se creía que solamente se podían encontrar dentro del intestino o incluso en las zonas vaginales este tipo de bacterias. Sin embargo, a día de hoy se sabe que existe microbiota también a nivel pulmonar, en las vías aéreas y en muchos otros sitios del cuerpo humano, por ejemplo, en algunas zonas de la piel. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuáles son las funciones que desempeñan para saber cómo intervienen en el concepto de salud. La microbiota es muy diversa y está marcada por diferentes factores. Por ejemplo, uno de ellos es el genético. No todo el mundo tiene el mismo perfil, es decir, no todo el mundo tiene el mismo tipo de bacterias en su intestino. Aunque existen similitudes y semejanzas entre unos sujetos y otros, sobre todo también cuando analizamos poblaciones similares, por ejemplo, caucásicos o africanos, etcétera, etcétera, existen también diferencias entre los propios sujetos. Es decir, podemos encontrarnos dos personas de una misma raza que presenten perfiles totalmente diferenciados. Esto responde a factores diferentes. Por un lado tenemos la genética, que está claro que interviene e influye, aunque todavía se desconoce exactamente cómo. Y por otro lado tenemos los factores ambientales, entre los cuales destacaríamos la alimentación, ya que la microbiota tiene la característica de ser un órgano, así se considera actualmente, muy plástico, es decir, es capaz de adaptarse a los cambios que se le proponen desde fuera. Por lo tanto, y a pesar de que en un primer momento, desde el punto de vista genético, la microbiota de una persona determinada puede estar enfocada a asimilar de forma correcta las proteínas o las grasas, si la dieta de este individuo se centra más en un consumo de carbohidratos, puede producirse una migración de las bacterias, un cambio en la diversidad de los microorganismos que componen el tubo y por lo tanto que el perfil varíe, ajustándose un poco a este tipo de alimentación a la que se está sometiendo y por lo tanto también intentando ser más eficiente en la absorción, en la síntesis y en el metabolismo de estos nutrientes. Entonces tenemos que tener en cuenta que la microbiota además es algo que se modifica a lo largo de la vida, es decir, durante las primeras etapas se puede tener un perfil determinado, en la edad adulta otro distinto y en la vejez pues existen modificaciones. De hecho hay que tener en cuenta que el bebé nace cuando sale de la barriga de la madre estéril prácticamente en cuanto a microbiota, poco a poco, sobre todo si el parto es vaginal, ya se comienza a poblar de diferentes microorganismos, a partir de la lactancia materna también, y luego a partir de ahí con sus hábitos de alimentación va a ir desarrollando pues el perfil de microbiota que corresponde también a su determinación genética. Durante la edad adulta se puede ir variando también un poco atendiendo a factores como la contaminación, como la alimentación, los hábitos de vida y demás, y a partir de cierta edad sucede algo muy característico, que es que la densidad de las bacterias se empieza a reducir, es decir, cada vez hay menos bacterias dentro del organismo, lo que a día de hoy se asocia con un mayor riesgo de desarrollar ciertas patologías neurológicas como pueden ser el Alzheimer. Esta relación está estudiada se está estudiando mucho a día de hoy, ya que entra dentro del concepto que se conoce como eje intestino-cerebro, donde se plantea que existe una comunicación bidireccional muy fuerte entre ambos órganos, de forma que los cambios en uno podrían afectar al otro. Entonces esto es un campo bastante nuevo. Sea como fuere, tenemos que tener claro que la microbiota representa las tres siguientes funciones de forma prioritaria. En primer lugar, participa en la absorción de los nutrientes. Es decir, si yo tengo un perfil de microbiota, y no vamos a entrar en el tipo de bacterias concretos, sino vamos a centrarnos en el campo general, un perfil de microbiota adaptado a la absorción de los carbohidratos o al tratamiento de los carbohidratos a nivel intestinal, voy a ser especialmente eficiente metabolizando estos compuestos si los introduzco en mi dieta. Entonces puedo aprovecharme de ello y plantear una dieta con alto contenido en carbohidratos. Sin embargo, si las bacterias de mi intestino están enfocadas a la utilización de las grasas, pues entonces no tiene tanto sentido que introduzca una gran cantidad de carbohidratos en la dieta, y sí va a ser bastante más beneficioso que enfatice la presencia de grasas en la alimentación. ¿Por qué? Porque las voy a absorber, metabolizar de una manera más eficiente y las voy a utilizar mejor. Por otra parte,
La microbiota cuenta con la capacidad de sintetizar ciertas sustancias, algunas de ellas incluso son nutrientes. El ejemplo más típico son los ácidos grasos de cadena corta, entre los que podemos destacar el butirato. ¿Y cómo hace esto? Pues a partir de la ingesta de fibra. Las bacterias del organismo, como norma general, se alimentan a partir de la fibra soluble que se introduce, y un ejemplo serían los betaglucanos que contienen la avena o la pectina que contienen las manzanas. Al consumir estas sustancias, las bacterias pueden desarrollar sus funciones, les sirve como sustrato energético y por lo tanto crecen y se desarrollan, se mantienen saludables. Y a partir de la fermentación de estas fibras se generan una serie de sustancias, en este caso de nutrientes beneficiosos también para el organismo, como el ya mencionado butirato. ¿Cuál es la capacidad de este nutriente, que es un ácido graso de cadena corta? Pues en concreto tiene un marcado poder antiinflamatorio, por lo que se relaciona con la prevención y con el tratamiento de bastantes patologías, sobre todo a nivel inflamatorio intestinal, como puede ser el síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Muchas patologías que condicionan bastante los hábitos de vida y el bienestar de la persona. Y por último, tenemos que destacar que la microbiota también afecta al metabolismo. De hecho, se relaciona mucho con este concepto de flexibilidad metabólica que tan en boca de todos está a día de hoy, y que consiste concretamente en la capacidad de elegir el nutriente más óptimo para obtener la energía y realizar una determinada función. Una persona que tiene una adecuada flexibilidad metabólica es capaz de utilizar los carbohidratos cuando realiza un esfuerzo de alta intensidad y de obtener energía a partir de las grasas cuando realmente no está realizando ninguna actividad que conlleve unas demandas elevadas. Esto lo que permite es, mediante la optimización de la utilización de los nutrientes, mantener un buen estado de composición corporal. Por ello, podemos afirmar a día de hoy que la microbiota, el perfil de la microbiota, guarda una relación muy estrecha con el riesgo de obesidad y con la composición corporal de la persona, y se está investigando mucho a este respecto. Tenemos que tener claro, por lo tanto, que la microbiota es un elemento, es un órgano que tiene una incidencia muy importante en el concepto de la salud. Es decir, si nosotros no cuidamos las bacterias que tenemos en el intestino, antes o después vamos a desarrollar diferentes enfermedades. Sin embargo, podríamos pensar, o todo parece indicar, que realmente si descuidamos este elemento, la mayor parte de las patologías que vamos a experimentar son a nivel intestinal, porque al fin y al cabo las bacterias se encuentran en el tubo digestivo, están relacionadas con la absorción, síntesis y metabolismo de los nutrientes, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no. La microbiota tiene muchas otras funciones y se relaciona con otros órganos de forma que experimentar alteraciones en la misma puede conducir al desarrollo de otras muchas patologías crónicas complejas y bastante graves. Comentábamos anteriormente que existe un concepto denominado eje intestino-cerebro que guarda una relación muy estrecha y además bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, por ejemplo, una alteración en la microbiota, mediante una reducción de la densidad de las bacterias o de la diversidad de las mismas, puede incrementar el riesgo de patologías neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer. ¿Y cuál es la explicación de todo esto? Pues es bastante compleja, pero te la voy a intentar simplificar todo lo posible. Existen una serie de compuestos que tienen un carácter tóxico cuando se acumulan, que se denominan beta-amiloides. Estos compuestos o sustancias se producen a través del metabolismo de los nutrientes, incluso se pueden encontrar en ciertos alimentos, y lo cierto es que son capaces de llegar al tubo digestivo, es decir, al intestino. ¿Qué sucede? La microbiota aquí actúa como una barrera, es decir, detecta estos compuestos beta-amiloides, reconoce que no son positivos para la salud y por lo tanto bloquea su paso a la sangre para evitar que entren en la circulación sistémica y que por lo tanto alcancen la zona cerebral. Sin embargo, cuando nosotros perdemos diversidad o perdemos densidad en las bacterias de la microbiota, lo que sucede es que se pierde esta barrera frente a los compuestos beta-amiloides y por lo tanto una mayor cantidad de los mismos pasan al torrente sanguíneo. Esto significa una cosa muy clara, y es que van a alcanzar la circulación sistémica y van a llegar a las zonas cerebrales, al encéfalo y a otros órganos relacionados con el sistema nervioso central. Su acumulación en estas zonas puede dificultar las funciones cerebrales, las funciones neuronales e incluso puede estar relacionado con la muerte de algunas de estas células. Por lo tanto, se incrementa bastante el riesgo de patologías neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson, como otros problemas de este estilo. Incluso se empieza a sospechar también que la microbiota puede estar muy relacionada con la aparición y el desarrollo de las migrañas recurrentes, muchas de ellas no sensibles a la medicación. Pero esto no se queda aquí, sino que hay que tener en cuenta que la propia microbiota también está relacionada, por ejemplo, con la salud cardiovascular. Hablábamos en vídeos anteriores de que el perfil lipídico, el colesterol en sangre, es difícilmente modulable, es decir, es más fácil subirlo que bajarlo y no muchos de los alimentos que introduzcamos en la dieta pueden impactar realmente de forma determinante sobre el mismo. Pero la microbiota sí que guarda aquí una relación interesante, sobre todo a nivel de enfermedad cardiovascular.
porque es capaz, las bacterias del intestino son capaces, como comentamos, de generar a través de la fibra, de la fermentación de esta, los ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato. Cuando se aumenta la concentración de estos nutrientes, se produce un entorno bastante equilibrado a nivel inflamatorio, lo cual, si bien no tiene una relación directa sobre los niveles de colesterol, sí reduce la capacidad aterogénica de estos, es decir, de que se acumulen las lipoproteínas en la sangre, formen placas de ateroma y a partir de ahí tengamos accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares y demás. Por lo tanto, esta modulación de los niveles inflamatorios es totalmente crucial y aquí las bacterias del intestino tienen mucho que decir y tienen mucho que ver. E incluso están relacionadas también con el metabolismo. Esto lo tenemos un poco más claro porque están interviniendo en procesos de absorción, en procesos de síntesis y demás. Y obviamente pues aquí también juegan un papel esencial. De hecho existen experimentos bastante interesantes, la mayor parte de ellos realizados en ratones, pero bueno, ahora mismo ya se empiezan a investigar con seres humanos también, en los cuales lo que se prueba es qué sucede si se trasplantan heces de una persona gorda a una persona delgada. Obviamente las heces tienen una buena parte del perfil de la microbiota del individuo. Y lo que sucede es que estos trasplantes de heces pueden condicionar la composición corporal de la persona que los recibe. Es decir, si yo a una persona delgada les traigo las heces y se las implanto a una persona obesa, probablemente con una microbiota bastante dañada, las bacterias que se incluyen con estas propias heces se encargan de colonizar el medio, ejercen una función beneficiosa y por lo tanto influyen en el metabolismo de los nutrientes a partir de ese momento y consiguen que la persona experimente una pérdida de peso significativa. Ya os digo, las evidencias en humanos de momento no son excesivamente sólidas, pero en animales sí que lo son y se han hecho hallazgos muy interesantes a este respecto. Por eso a día de hoy se experimenta mucho con los trasplantes de heces y también con los trasplantes de microbiota como tal, utilizando el perfil de las personas delgadas y sanas como gold estándar, es decir, como elemento a reproducir, e intentando implementarlas en personas que tienen diferentes problemas de salud. Y por último, y obviamente, la microbiota está muy relacionada con todas esas patologías inflamatorias, intestinales, crónicas, autoinmunes, que afectan sobre todo al tubo y que condicionan el bienestar y los hábitos de vida. Obviamente aquí podemos mencionar la enfermedad de Crohn, el síndrome del intestino irritable y muchas otras patologías parecidas o similares. Pero es que además la microbiota influye también en el riesgo de desarrollar alergias y en el riesgo de desarrollar intolerancias. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa guarda una relación muy estrecha con problemas de alteraciones en el perfil de la microbiota, porque las bacterias del intestino son en gran parte las responsables de sintetizar la lactasa. Si tenemos un problema en las mismas, se reduce la producción de la enzima y por lo tanto el azúcar no se metaboliza bien. Por eso ahora mismo se implementa la suplementación con probióticos como una posible estrategia, aunque de esto ya te hablaré más adelante en otros vídeos. Te voy a hablar ahora de cómo modificar o de cómo plantear la dieta para mejorar el perfil de la microbiota, tanto a nivel de densidad como a nivel de diversidad, pero antes tenemos que hacer mención a las dos patologías directamente relacionadas con este órgano más frecuentes en la población. La primera es el SIBO y la segunda es la disbiosis. El SIBO son las siglas de sobrecrecimiento bacteriano en la zona proximal del intestino delgado. Te lo voy a explicar, es muy sencillo. Digamos que la colonización no es similar en todas las zonas del tubo, es decir, pues en unas partes del intestino delgado habrá una mayor cantidad de bacterias que en otras partes. En la zona proximal del intestino delgado, como norma general, pues no existe una cantidad enorme de las mismas, no es la zona más poblada, por así decirlo. ¿Qué sucede? Pueden darse circunstancias, pues moduladas muchas veces por factores ambientales, en las cuales se reproduzca una determinada bacteria de forma excesiva en esta zona del tubo, en la zona proximal del intestino delgado. Esta situación normalmente genera un proceso patológico y por lo tanto problemas a nivel digestivo, a nivel de absorción de los nutrientes, etcétera, etcétera. Las manifestaciones clínicas pueden ser bastante diversas, incluso confusas, a veces se necesitan pruebas diagnósticas e incluso el tratamiento puede requerir antibióticos, pero es un problema, una patología cada vez más frecuente en la población, sobre todo por los hábitos dietéticos actuales, de los que te hablaré enseguida. Y por otra parte tenemos la disbiosis. La disbiosis básicamente consiste en una alteración de la diversidad de la microbiota intestinal, es decir, como norma general existen dos tipos de bacterias, podemos clasificarlas así grosso modo, es decir, tenemos las bacterias beneficiosas y las bacterias patógenas. En un primer momento nos interesa que haya un mayor número de bacterias beneficiosas en el intestino, como pueden ser los lactobacillus, que de bacterias perjudiciales o de bacterias patógenas, como pueden ser algunas especies de salmonela.
Obviamente no vamos a poder reducir a cero las bacterias patógenas, esto no es posible, siempre habrá una cierta población, pero mientras estén controladas esto no supone demasiado problema. ¿Dónde viene el peligro? Pues el peligro viene cuando las poblaciones de beneficiosas como de Lactobacillus se reducen por factores ambientales o por lo que sea, por tratamientos con fármacos, y las variedades patógenas, en lugar de reducirse, aumentan su número, aumentan su población. Esto básicamente lo que produce es un desequilibrio en todos estos tres procesos que comentamos, es decir, va a haber problemas de absorción, de síntesis, de metabolismo de nutrientes, se van a desequilibrar los procesos inflamatorios del organismo y por lo tanto vamos a empezar a tener problemas, entre los cuales pues, las enfermedades inflamatorias intestinales son unos de los más frecuentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya no para manejar o para tratar, porque eso ya nos daría para otro vídeo tratado con calma, porque es un proceso complejo, sino más bien para prevenir estas dos situaciones, la situación de SIBO y la situación de disbiosis. Pues bien, tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara y vamos a partir de una situación de microbiota sana, es decir, que todavía no ha sufrido alteraciones y no corre peligro. Tenemos que tener en cuenta una serie de puntos clave. El primero, la inclusión de alimentos fermentados en la dieta, como pueden ser el yogur y el kéfir. ¿Por qué? Porque estos elementos contienen en su interior probióticos, es decir, bacterias beneficiosas que son capaces de colonizar selectivamente una zona del tubo y de ejercer funciones positivas relacionadas con la salud. No todas las bacterias que se consumen o que están presentes en los alimentos pueden categorizarse como probióticas, pero las del yogur y las del kéfir sí. También es posible la suplementación con estos elementos, pero también daría para otro vídeo diferente. Entonces, alimentos fermentados en la dieta es fundamental. Por otra parte, es interesante también garantizar el consumo de fibra. Y antes de decirte cuáles son los alimentos con mayor contenido en fibra, permíteme recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales @saulnutri y suscribirte a mi canal activando las notificaciones, porque todos los miércoles a las 8 publico un nuevo vídeo y así estarás al tanto de las últimas novedades en cuanto a dieta y a nutrición. Proseguimos entonces. El otro componente esencial para conseguir modular positivamente la microbiota intestinal es la fibra. ¿Dónde la encontramos? En muchos alimentos distintos. Ahora bien, hemos de distinguir dos tipos de fibras. Esta distinción es fundamental a nivel de microbiota, la soluble y la insoluble. Podemos explicar en qué consiste cada una de ellas, pero yo con lo que quiero que te quedes es que con que la soluble es capaz de servir de sustrato energético a las bacterias del tubo. Se encuentra fundamentalmente en los cereales integrales como en la avena y en las frutas y verduras, como pueden ser en las manzanas, en las peras, etcétera, etcétera. Y su consumo regular permite que las bacterias tengan un sustrato, puedan crecer y puedan desarrollarse. ¿Qué pasa si yo no cubro los requerimientos de fibra soluble de la dieta? Pues que las bacterias van a ir muriendo. Y si mueren las bacterias beneficiosas, estoy dejando un mayor espacio para que crezcan las patógenas y por lo tanto se dé cualquiera de estas dos situaciones, algo que no me interesa en absoluto. Así que, fundamental, inclusión de alimentos fermentados, sobre todo kéfir y yogur, e inclusión de fibra diaria, sobre todo fibra soluble, en cantidades adecuadas. Pero además, no solo tenemos que fijarnos en lo que comer, sino que también es importante tener en cuenta que evitar, porque existen ciertos alimentos que pueden condicionar negativamente la diversidad en el tubo. Y sobre todo, muchos de estos productos que son negativos están muy presentes a día de hoy en la dieta habitual y son, por ejemplo, las grasas trans, los azúcares simples, los aditivos alimentarios, los edulcorantes artificiales sobre todo. Entonces hay que tener bastante cuidado con estos productos. Por ejemplo, se ha demostrado que una dieta con alto contenido en grasas trans altera negativamente la microbiota, incrementando el riesgo de SIBO, promoviendo el crecimiento de bacterias patógenas y reduciendo el crecimiento de las beneficiosas, como pueden ser los lactobacillus o los bifidobacterium. Lo mismo sucede con los azúcares simples, elementos muy frecuentes en la dieta habitual, y sobre todo con los edulcorantes artificiales, que están actuando ahora como sustitutos de los azúcares, ya que estos tienen bastantes problemas, pero que no mejoran toda su aplicación, es decir, no son totalmente saludables o totalmente seguros, porque a pesar de que algunos sí que es verdad que no fermentan o no se metabolizan a nivel intestinal y no presentan un impacto excesivamente significativo, la mayor parte de ellos inciden en el perfil de la microbiota de una forma negativa. Por lo tanto, a medio plazo pueden condicionar algunas de las funciones del metabolismo, alterando así la composición corporal. Por ello, y resumiendo, más alimentos fermentados, más fibra, yogures, frutas y verduras, sobre todo, y menos alimentos ultraprocesados con azúcares simples, grasas trans y aditivos. Y por último, no podemos dejar de hablar de microbiota sin hacer mención a su relevancia o su importancia dentro del rendimiento deportivo. En este tema todavía hay muchas lagunas, porque si os digo que la microbiota es un tema relativamente de reciente descubrimiento y que todavía pues, existen controversias al respecto y existen lagunas en cuanto a conocimiento, todavía hay menos estudios que vinculen los perfiles de microbiota con el rendimiento deportivo. Pero sí que podemos sacar una serie de conclusiones bastante claras.
La primera de ellas es que, dependiendo del perfil de la microbiota, será conveniente que introduzcamos en la dieta del deportista mayor cantidad de unos nutrientes o de otros, lo que comentábamos anteriormente. Un perfil reacciona mejor al consumo de carbohidratos y otro puede reaccionar mejor al consumo de grasas. Por lo tanto, analizando ambos factores y teniéndolos en cuenta, podemos diseñar una dieta individualizada bastante más coherente con las necesidades del deportista. Esto ya nos ofrece una ventaja, sobre todo a nivel de planificación. Pero después hemos de tener en cuenta otra cosa esencial, y es que ya hemos repetido unas cuantas veces que la microbiota afecta al metabolismo y a la flexibilidad metabólica. Y a la hora de evaluar el rendimiento de un atleta es fundamental que éste cuente con una flexibilidad metabólica adecuada. ¿Por qué? Por lo siguiente. Imaginémonos una situación donde tenemos a un deportista de resistencia, por ejemplo un maratoniano, pues participando en una competición. Como norma general, y si todo funciona bien en su organismo, debería de priorizarse en el 90% de la carrera el consumo de las grasas frente al consumo del glucógeno, de los azúcares. Básicamente porque está realizando un esfuerzo que bajo su nivel de entrenamiento no es excesivo, es decir, es soportable y por lo tanto tiene que estar optimizado para utilizar las grasas como combustible, ya que tiene mayor cantidad de las mismas. Si esto no se da como nosotros esperamos y la flexibilidad metabólica no es buena y el atleta de resistencia comienza a utilizar glucógeno para producir energía y por lo tanto para mantener el ritmo, puede suceder que a mitad de la carrera o hacia final necesite realizar un sprint para adelantar a alguien o para conseguir un mejor puesto, se le agote el glucógeno prácticamente y por lo tanto no sea capaz de rendir a esa necesidad y de conseguir un sprint efectivo. O también puede suceder otra cosa, que es que el glucógeno se acabe antes y se llegue a una situación conocida como pájara, donde el rendimiento está totalmente anulado y el deportista no tiene otra solución que parar y por lo tanto dejar de competir. Cualquiera de las dos situaciones es nociva. Se basa en la flexibilidad metabólica y aquí la microbiota tiene mucho que decir, entonces mantener un perfil sano pues es bastante adecuado y bastante recomendable. Por otra parte, la microbiota influye también, como hemos comentado, en la absorción y en la síntesis de los nutrientes, en la interacción del intestino frente a diversos tipos de nutrientes y también de sustancias como son las ayudas glucogénicas y los suplementos. Es decir, dependiendo del perfil de la microbiota, un suplemento puede absorberse, puede utilizarse de una forma más eficiente o no. Entonces, si el perfil no es adecuado y estamos introduciendo ayudas ergogénicas y no se le saca todo el partido que se podría, pues estamos también perdiendo el tiempo. Por lo tanto, a medio plazo el rendimiento se va a ver perjudicado. Mantener un perfil adecuado y una diversidad óptima va a permitir que el atleta sea mucho más respondedor a cualquier suplemento que nosotros introduzcamos en su organismo y por lo tanto que su rendimiento se vea beneficiado y que le saque un partido. Y por último, hemos de volver a este aspecto que comentamos de la influencia de la microbiota en la composición corporal. Y es que al fin y al cabo, cuando nosotros hablamos de atletas, sobre todo de atletas de élite, lo que buscamos, entre otras cosas, es maximizar su composición corporal, su nivel de masa muscular y minimizar el de grasa. Si existe una alteración de la microbiota, bien que interfiera sobre el metabolismo de los nutrientes o bien que interfiera en la capacidad de digerir y por lo tanto genere molestias cuando introducimos una dieta variada o sana, esto lo que puede dar lugar es una alteración negativa de los compartimentos corporales, reduciendo la cantidad de masa muscular, lo cual repercute negativamente en el rendimiento e incrementando la cantidad de masa grasa, lo cual tampoco es favorable porque aumenta el peso total del atleta sin un incremento de la funcionalidad y puede también repercutir negativamente sobre el riesgo de lesión. Por lo tanto, en los atletas, a pesar de que todavía se desconocen muchas cosas y poco a poco se irán descubriendo, es importante garantizar que el perfil de la microbiota es diverso, es denso y es todo lo saludable posible. Para resumir todo esto que te acabo de contar, quiero que te quedes con las ideas principales, y es que la microbiota a día de hoy se considera por muchos especialistas como un órgano. Realiza funciones muy importantes dentro del organismo, entre ellas la absorción, la síntesis y el metabolismo de los nutrientes. Por otra parte, es susceptible a desarrollar o a presentar dos enfermedades que afectan a sus funciones, que son la disbiosis y el SIBO, cada vez más frecuentes a nivel poblacional. Y todo esto influye en el riesgo de desarrollar enfermedades, en el estado de bienestar o de salud y también en el rendimiento deportivo. Y ahora bien, para evitar llegar a tal situación es importante, además de partir de una situación de estabilidad, cuidar la dieta, introducir alimentos fermentados como el yogur y el kéfir, e introducir fibra, frutas y verduras y limitar el consumo de ultraprocesados.
Otro día te hablaré de los probióticos porque también son capaces de generar un impacto bastante significativo sobre el perfil de la microbiota y ayudar a prevenir y a manejar muchas enfermedades. Espero que te haya podido aportar valor y recuerda que en Saúl Nutri disfrutarás siempre de contenido relacionado con nutrición y con salud.